Hola, un gusto a compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. La fundación del ICAIC en 1959 fue circunstancia propicia para un grupo de artistas cubanos muy interesados entonces en los infinitos potenciales expresivos de la animación. Realizadores como Jesús de Armas, Hernán Enríquez, Tulio Raggi y otros asumían este lenguaje desde una perspectiva artística de alta complejidad lírica e intelectual, muy en consonancia con los principios de la institución. Sobre algunas de las mejores obras experimentales de la animación cubana de todos los tiempos estaremos conversando hoy, así que sonido, cámara y acción. Las artes visuales son terreno muy prolífico para la creación audiovisual, dado que sus cultores pueden dotar de movimiento a sus mundos, complejizar concepciones y discursos. En los 60, artistas como el rumano-cubano Sandu Darye incursionó en la animación con las obras Cocotología y Vuelo Cósmico, ambas de 1967. En ese mismo año, realizadores como Jesús de Armas y Tulio Raggi se vieron influidos por las artes visuales, gestando piezas como La Frontera, de carácter abstracto, y El Poeta y la Muñeca. A todos doy inmediato play.
es un perfume. Una mujer es una flor. Una mujer es el vuelo de una mariposa. La muerte es una flor. La muerte es una mariposa. O un perfume o una mujer. Un cerebro puede ser una calabaza. Un cerebro puede ser algo bello y útil. Un cerebro puede ser
Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el realizador y ensayista Raidel Araoz. Saludos, hoy me acompaña en este plano contraplano Raidel Araoz, realizador, investigador, ensayista, crítico, para conversar sobre esta etapa, en mi opinión, irrepetible de la animación cubana de los años 60, donde por primera, casi que y única vez, coincidieron las posturas artísticas experimentales de búsqueda del ICAI como proyecto en sentido general y estos estudios de animación a los que se suman una serie de artistas que trabajaban directamente como Tulio Ray, Hernán Enrique, Jesús de Alma, pero también otros artistas que fueron circunstancialmente incursionando y vieron en la animación la oportunidad de expandir sus universos, de complejizar sus discursos, de establecer nuevas proposiciones como Sandú Daríe, rumano cubano, conocido en Cuba por su escultura, etcétera, que sin embargo incursiona con obras como Cocodología del año 67 y también El vuelo cósmico, que creo que es lo que más se acerca al antecedente de la videocreación en Cuba, aunque quizá era una época en que no se hacían esas diferencias porque al final se asumía la animación desde un punto de vista mucho más desprejuiciado, mucho más complejo, mucho más desde el arte y no desde una rigidez de públicos etarios, ¿no? Claro, esos años el ICAI como se está formando, todavía no hay un canon armado en torno a lo que va a ser la animación cubana y las normas que va a tener la animación cubana. Ya a partir de los años 70 ya ese canon ya está como estructurado, ¿no? El tipo de dibujo es más circular, las formas de los personajes, los malos como son, y animación enfocada hacia un público que es un público infantil o un público infanto-juvenil, básicamente. Más o menos, ¿no? Es decir, en ese momento todavía el ICAI está tanteando, ¿no? No hay un código estricto de cómo deben ser las cosas, y especialmente hacia el año 65 viene una influencia de la animación de Europa del Este que llega a Cuba, y los animadores se empapan de estas tendencias y entra toda una vanguardia dentro de la animación que coincide con que también la plástica está viviendo un momento, ¿no? de búsqueda. Y Muñoz Wash está ahí trabajando en el ICAI en animación, está Sandú Daríe, es decir, hay una serie de Alfredo pintores. Rocar también colabora con estos materiales. También, es decir, están fluyendo, incluso otros poetas como Wichi Nogueira está también trabajando. Ahí sí se juntaron un grupo de artistas que además de dedicarse a hacer la animación tenían una vida como artistas en otras manifestaciones, y esa influencia deja una marca, un estilo en la animación del ICAI, ¿no? El caso de Sandú Daríe, que es un pintor abstracto y que es del movimiento concretista, estaba junto con los 10 concretos, que es la segunda oleada concretista que está a mediados de los 50 en Cuba. El arte abstracto mismo estaba en un momento de discusión, de mucha polémica en la sociedad cubana de ese momento. Desde los 50 se venía polemizando con los 11, con el grupo de los 11, etc. Pero ya en los 50 había alcanzado como un reconocimiento social, pero la llegada de la revolución con una nueva visualidad donde lo abstracto no es tan... es decir, la estética abstracta no es tan acorde a lo que se esperaba de representación del pueblo, ¿no? Y entonces hay una serie de discusiones en la época que tienen que ver con el movimiento abstracto y la pregunta sobre el rol de los pintores abstractos en la sociedad. Y eso, es decir, es tan abierto ese periodo que eso entra dentro de la animación y aparece nuestra animación abstracta, una cosa que es muy rara encontrarla. Si uno registra la animación cubana es bastante figurativa, y ahí tenemos La Frontera. La Frontera, exactamente, Jesús de Alma, que no era precisamente un artista con una vida, es un artista más consagrado a la animación, específicamente uno de los más prolíficos de esta época, y sin embargo opta por la concisión, por el simbolismo máximo, aunque es una abstracción que dialoga con el público, que tú completas, digamos, la figura humana, porque estas mismas esferas
la frontera, es decir, hay una historia bastante clara, contrario quizás de cocotología, que es mucho más cerebral, es mucho, o el propio Poeta y la Muñeca, que tiene, a pesar de que ser más figurativo, visualmente hablando, tienen un discurso mucho más complejo, mucho más surreal, si se quiere decir. Sin embargo, la frontera sí asume ya la abstracción total con estas esferas, pero que también hay un mensaje, digamos, creo yo, más directo, como anécdota dentro de la... Claro, porque el hecho de que la animación sea abstracta visualmente no quiere decir que no tenga una historia, ¿no? Es decir, hay una cosa que es el relato que lleva la animación, que pudiera o no llevar, pero en este caso, en la frontera, sí hay un relato. Y vincula justamente la abstracción a un problema que tiene que ver con lo que ocurre en el país. Es decir, son dos mundos divididos, ¿no? Enfrentados por distintas concepciones y cómo se puede establecer una frontera por esas mismas divisiones y cómo se debe vencer eso también, ¿no? Con la unidad, ¿no? Es decir, frontera que se convierte, disculpa, en zona de tolerancia, ¿sí? Porque de repente una frontera que divide, pero a la vez sirve de zona de nadie, de tierra de nadie, que al final es como tierra de todo, donde comienza la mistura ya más de todos los componentes de los dos bandos, ¿no? Claro, y si pensamos en el año en que surge, ¿no? Y lo que pasa en la revolución, en esos primeros 5 años de la revolución, que hay una invasión, es decir, hay una guerra interna, ¿no? Está la lucha contra bandidos, en fin, hay toda una serie de problemas que hay entre los mismos cubanos y fronteras que se crean con migraciones, ¿no? Y entonces, de cierta manera, hay una referencia a esa unidad que debe haber, a buscar un espacio de tolerancia, ¿no? Para todos en la sociedad, ¿no? Es decir, independientemente de que sea abstracto la visualidad, sí tiene, desde esa abstracción, construye una anécdota, ¿no? Y eso, ciertamente, cuando uno lo compara con cocotología, que es figurativa, y tiene elementos abstractos también. La propia paloma de papel está mucho más cerca de la abstracción que de la propia figuración, que él le añade elementos para que parezcan gallos y eso. Es una frontera intermedia, ¿no? Y también termina como una especie de calidoscopio, ¿sí? Donde todos se mezclan también, ¿no? Ahí la intención no es tanto contar una anécdota como mostrar posibilidades expresivas y como crear un discurso lírico, ¿no? Y entonces eso tiene otra tendencia dentro de lo que es el discurso de la animación. Y que entonces está el Poeta y la Muñeca, de Tulio Rey en este caso, que también es figurativo, pero por supuesto tiene una puesta en escena, una estructura del relato más compleja, pero que también remite creo yo, por el mismo espíritu de la frontera, también al conflicto de los artistas en ese momento, de qué se debía hacer, de cómo se debía expresar, de lo que debía hacer un artista, ¿no? Entonces, la relación del artista con el contexto, con lo que debe ser la validación de la subjetividad o no del artista, con su poesía, con este contexto, que eso sí, es una puesta en escena bastante compleja. Agradecerte, Raidel, que has estado aquí hoy conmigo. Ustedes los espero en una próxima emisión. Después de conocer sobre estas zonas experimentales de nuestra animación clásica, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu o en nuestra página de Facebook. Hemos estado en el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.